Bueno, hola alumnos, espero se encuentren bien. En esta presentación les voy a explicar o vamos a hablar o vamos a ver sobre cómo elaborar un proyecto educativo. Bien, entonces les voy a presentar una guía y vamos a analizar cada uno de los componentes que conforman o deben conformar una propuesta. ¿Cuál va a ser la utilidad de este proyecto? Para que puedan presentarlo en sus respectivos lugares de trabajo, ya sea que trabajen en el primer nivel de atención o en un ámbito o en el ámbito hospitalario o en un ámbito educativo y que puedan concursar, ¿sí? Entonces, vamos a ello. Para poder empezar a ver lo que es un proyecto educativo, tengo que tener en cuenta que todo proyecto educativo forma parte de un proyecto social. ¿Sí? ¿Y cómo podemos definir a esto? Un proyecto social es toda acción social, sea individual o grupal, que está destinada a producir cambios, ¿sí? Cambios en una determinada realidad. Y que esto siempre va a involucrar y va a afectar a un grupo de personas, ¿sí? A un grupo social determinado. También se dice que un proyecto social es una apuesta, es una hipótesis de intervención en determinados ámbitos y aspectos de una realidad social para producir un cambio deseado. Es decir, que este proyecto lo que hace es establecer lineamientos, ¿sí? Lo que hace es organizar acciones para poder intervenir en la realidad y que esto genere un cambio que es algo que se propuso con antelación. Entonces, un cambio que es deseado, que es buscado. Cuando nosotros lo enfocamos a lo que es el proceso educativo, estamos hablando de un proyecto, ¿sí? De un proyecto de educación. Pero ¿cuáles son las características que tengo que tener en cuenta yo dentro de lo que es un proyecto social, un proyecto educativo? Recuerden que todo proyecto es un proceso de planificación. Bien, planificación ya los vimos en el primer cuatrimestre. Y tengo que tener en cuenta que estas planificaciones son un conjunto de actividades y acciones que se van a implementar, las cuales no son actuaciones espontáneas, sino que tienen que estar ordenadas y articuladas entre sí. Siguen un lineamiento. Ese lineamiento está detallado en el proyecto. Lo que hace este tipo de planificaciones es combinar diferentes tipos de recursos con acciones, ¿sí? Y están siempre orientadas a la consecución, al cumplimiento, al alcance de un objetivo, de un propósito o de un resultado que previamente fue fijado, fue propuesto, fue definido. Esta planificación están relacionadas a su vez a un determinado tiempo, ¿sí? Y un espacio y se justifican por la existencia de una situación problema que es lo que se quiere modificar. Entonces, tengo que tener en cuenta que toda intervención educativa siempre está respaldada por una planificación. Cuando yo como agente de salud, como enfermero, voy a intervenir en una comunidad, ¿sí? Elaboro un tipo de proyecto porque trabajo desde un tipo de educación. Cuando trabajo en una institución de salud o puedo realizar el proyecto dentro de una institución educativa, como es en este caso dentro de, de la cursada de esta asignatura. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando un enfermero interviene o busca intervenir a través del proceso educativo dentro de una comunidad, está avalado o está ejerciendo la educación informal, ¿sí? O la educación no formal. Es decir, que ese proyecto está enmarcado dentro de una institución social, ¿sí? O también puede formar parte dentro de lo que es la institución de salud. Por eso acá entran en vigencia dos, informal y no formal. En caso de querer
elaborar un proyecto de intervención educativa dentro de una institución de salud, en este caso estamos haciendo uso de la educación no formal, ¿sí? ¿Por qué? Porque responde a objetivos y normas que están establecidas en esa institución de salud, como puede ser eh, un hospital especializado, un hospital general o una clínica privada, ¿sí? Pero ese proyecto educativo responde a este tipo de educación. Y cuando nosotros elaboramos un proyecto dentro del marco de una institución educativa, en este caso responde a la educación formal, como es el caso de lo que están haciendo ustedes. Si bien van a trabajar, están articulados, tengan en cuenta que responden en primera instancia a la institución educativa porque forma parte de los lineamientos establecidos de una asignatura que responde a una currícula del sistema educativo. Bien, recuerden que pueden, si tienen dudas sobre esto, me escriben en los comentarios, ¿sí? O a mis alumnos me escriben por la plataforma. Bien, entonces, ¿cuáles son los requisitos para diseñar y formular un proyecto de intervención educativa? Por un lado, deben estar claras cuáles son las razones por las cuales es necesario realizar el proyecto, realizarlo e implementarlo. Es decir, toda, toda planificación o propuesta educativa siempre debe tener una fundamentación, el por qué se necesita llevarlo a cabo. Otro requisito es la finalidad, es decir, cuál es el fin último que se busca con este proyecto, ¿sí? Otro de los requisitos son los objetivos. ¿Qué se espera obtener del proyecto en caso de que sea exitoso? ¿A quién va dirigido? Debe estar definido en todo proyecto social, debe definirse cuáles son los beneficiarios directos y cuáles son los beneficiarios indirectos, ¿sí? ¿Cuáles son los productos de este proyecto? Es decir, ¿qué debe producir el proyecto para crear las condiciones básicas que permitan poder alcanzar él o los objetivos? ¿Cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo? ¿Cuál es el conjunto de acciones que van a generar esos productos? ¿Cómo se van a organizar las mismas y cómo van a estar secuenciadas? Todo proyecto educativo debe tener este punto bien descrito. Sumamente importante es saber con qué recursos, con qué insumos yo voy a contar o cuáles voy a necesitar para poder obtener esos productos, ¿sí? Para poder llevar a cabo las actividades. También es importante que esté detallado en cada proyecto quiénes son los responsables, cuál es la estructura administrativa que sigue el proyecto, es decir, quiénes lo van a ejecutar, cómo se ejecutar y cómo se va a ejecutar, quiénes y cómo, y en este caso estamos hablando de lo que es la modalidad de operación. En cuánto tiempo se obtendrán los productos y se logrará el objetivo previsto, y en este caso hacemos alusión al tiempo, ¿sí? Ese tiempo que va a especificarse en cada una de las actividades, y por eso es importante realizar un calendario de las mismas en donde esté bien definido qué actividades, en qué orden, con qué secuencia y qué tiempo va a estar y en qué tiempo debe llevarse a cabo. Y por último, el último requisito que es necesario para poder diseñar y formular un proyecto social, un proyecto educativo, es poder establecer cuáles son los prerequisitos, es decir, qué factores externos son necesarios para que se pueda asegurar el éxito del proyecto.
Tengan en cuenta que toda formulación o planificación es dinámica y flexible, es decir, que puede que no todos los elementos formen parte de ese proyecto, ¿sí? Sino que se va adecuando a el tipo, ¿sí?, de proyecto social. Porque un proyecto social puede ser un proyecto educativo, también puede ser un proyecto de gestión. Y de acuerdo a si estamos hablando de un tipo de lo que vimos en la presentación anterior, si estamos nosotros hablando de una intervención en comunidad, no es lo mismo que intervenir en una institución de salud o intervenir en una institución, desde una institución educativa, ¿sí? Por eso, pero sí tenemos que tener en claro cuáles son los lineamientos generales y los componentes generales que forman parte de un proyecto educativo, pero siempre se va a ir adecuando a el tipo, ¿sí?, de cada uno. Entonces, toda planificación debe responder 10 preguntas, que son el qué se quiere hacer, el por qué se lo quiere hacer, el para qué, el cuánto, dónde, cómo se lo va a llevar a cabo, cuándo se va a realizar, a quiénes va dirigido, quiénes lo van a hacer y con qué se va a hacer y con qué se va a costear. Y en ese caso, fíjense en la otra parte de la columna de esta presentación, que están definidos los componentes, acá, de todo proyecto social. Tenemos que tener en cuenta cuál es la naturaleza del proyecto, cuál es el origen y la fundamentación que tiene el mismo, cuáles son los objetivos y los propósitos, las metas, la localización física y la cobertura espacial, qué actividades y tareas se van a llevar a cabo, con qué métodos y técnicas se las va a realizar, cómo van a estar distribuidas en función al tiempo, cuál es el cronograma y la calendarización de las mismas, quiénes son los destinatarios o beneficiarios, ya sean directos o indirectos, con qué recursos humanos contamos y con cuántos necesitamos contar, cuáles recursos materiales disponemos o es necesario disponer y con qué recurso financiero, ¿sí?, vamos a llevar a cabo este proyecto. Estos son los componentes de una planificación o un proyecto de intervención social, ¿sí?, y que debe responder a estas preguntas. Cuando uno quiere intervenir para cambiar una realidad, en este caso dentro de lo que es el foco de la educación, nosotros tenemos que responder qué vamos a hacer, por qué, para qué, cuánto vamos a hacer, dónde, cómo, cuándo, es decir, en qué momento, a quiénes involucra, quiénes son los responsables de llevarlo a cabo y con qué cuento o qué necesito para poder realizarlo. ¿Bien? Entonces, como guía, todo proyecto, ¿sí?, educativo o planificación de intervención educativa debe ser flexible, debe ser creativa y debe ser adaptable. Estas son 3 características que debe tener todo proyecto de intervención educativa.
Y los componentes, como ya los vimos anteriormente, tiene que ver con la denominación del proyecto, con su naturaleza, con la especificación, ¿sí?, operativa de las actividades y de las tareas que son necesarias realizar para poder alcanzar ese cambio de la realidad, con qué métodos y con qué técnicas se van a utilizar, cómo vamos a determinar los plazos o el calendario de actividades, la determinación de los recursos necesarios, de los insumos. Es importante calcular los costos de ejecución y los costos de elaboración del presupuesto y del proyecto. Hay que definir la estructura organizativa y de gestión. También es súper importante definir indicadores de evaluación del proyecto, ¿sí? Y por último, conocer los factores externos o condicionantes que son los prerequisitos necesarios para poder lograr el impacto o los efectos de la realización del proyecto. Así que hasta acá son los componentes que deben identificarse en toda planificación o en toda propuesta de intervención, sea educativa o no, ¿sí?, u otra. Y ahora entonces vamos a empezar a ver en forma rápida cada uno de estos puntos que les mencioné anteriormente y que están relacionadas con las 10 preguntas que hay que hacerse en todo tipo de planificación. Y en este caso vamos a ir más rápido y vamos a mencionar algunas de las características de estos puntos. Entonces, la denominación del proyecto indica de una manera sintética y mediante un título aquello que se quiere hacer. Por ejemplo, la creación de un centro social, de un servicio de ayuda a domicilio, de un taller de venopunción. ¿Sí? El título debe reflejar o debe resumir lo que busca ese proyecto. ¿En qué consiste ese proyecto? Su objetivo o su objeto es poder identificar el proyecto e indicar cuál es su marco institucional desde el cual se lo va a realizar. ¿Sí? En este caso siempre son de forma muy breve y sintética. Además, en la denominación se debe hacer referencia a la institución, agencia o organismo responsable de la ejecución del proyecto. ¿Sí? La denominación forma parte de la carátula de todo proyecto, donde uno pone desde qué institución, cuál es el título del proyecto, en qué periodo, ¿sí?, en qué periodo, de qué año, cuando se lo presenta, y después el primero de los apartados, luego de la introducción, ¿sí?, explica un poquito la denominación de este proyecto. El punto que hace referencia a la naturaleza del proyecto es un poco más amplio. Sí, sería el punto 2. Y para poder explicar la naturaleza de un proyecto, que son el conjunto de datos que hacen a la esencia del mismo y que es necesario desarrollar una serie de cuestiones que sirvan para poder describir y justificar el mismo. Debe incluir, por un lado, la descripción del mismo, o sea, qué se quiere hacer. Por otro lado, la justificación o fundamentación hay que detallar por qué se hace y cuál es la razón de ser y el origen del mismo. También debe detallar el marco institucional, es decir, cuál es la organización responsable de la ejecución de esa propuesta. Otro componente de la naturaleza del proyecto es la finalidad del mismo, es decir, qué impacto se espera lograr. ¿Cuáles son sus objetivos? Es decir, ¿para qué se hace y qué se espera obtener? ¿Cuáles son los beneficiarios o los destinatarios? Es decir, ¿hacia quiénes va dirigido? ¿Cuál es la localización física? Es decir, ¿dónde se va a llevar a cabo el mismo? Y ahora vamos a ver un poquito más de esto. Entonces, en cuanto a la descripción del proyecto, es decir, qué se quiere hacer, en este punto lo que se debe definir
es la idea central de lo que se va a realizar o de lo que se busca realizar. Y hay que contextualizarlo dentro de un programa, ¿sí? Del cual forma parte. Siempre, ya sea en comunidad o sea dentro del ámbito institucional, hospitalario, de salud o dentro del ámbito educativo, siempre responde, ¿sí? A un programa general, a un programa más amplio. Y hay que definirlo en este punto. Además, se amplían aspectos esenciales de la información que está en el título. Y debe brindar la idea exacta de lo fundamental, es decir, del tipo, de la clase, del ámbito que abarca, de cuál es el contexto en el que se ubica desde el punto de vista de la organización. Todo lo que les voy nombrando hasta acá, ustedes lo tienen que presentar en el proyecto para poder aprobar la materia, ¿sí? Recuerden que está relacionado con lo que es la seguridad del paciente y un tema de la seguridad del paciente. Otro punto dentro de la naturaleza del proyecto es la fundamentación y la justificación, es decir, por qué se hace, cuál es la razón de ser, cuál es el origen del proyecto, y acá hay que presentar cuáles son los criterios o las razones que justifican la realización del mismo, es decir, tiene que tener una argumentación lógica, debe cumplir dos requisitos para que este punto sea completo y correcto. Debe explicar la prioridad y la urgencia del problema por el que se busca la solución. Y por otro lado, hay que justificar por qué el proyecto que se formula es la propuesta de solución más adecuada o viable para resolver ese problema que dio origen a esa propuesta. ¿Sí? Hasta acá espero que se entienda. Cualquier cosa, me escriben. Entonces, otro punto es el marco institucional, es decir, cuál es la organización responsable de la ejecución. Acá tiene que estar la información clara, ¿sí? Y bien desarrollada acerca de la institución, de la organización o de la agencia que será responsable fundamental de la planificación y la ejecución del proyecto. Hace referencia particular al departamento y o programa del que pudiera llegar a formar parte de este proyecto específico en el cual ustedes están trabajando, o cada uno de nosotros estamos trabajando. Debe indicar la naturaleza de la organización, su mandato, su situación jurídica, administrativa, sus instalaciones, los servicios, su estructura orgánica, su estructura funcional, los procedimientos administrativos, el personal y algo de su historia. Incluye aspectos que están directamente relacionados con el proyecto, como por ejemplo las políticas, las prioridades de la organización, las relaciones con otras instituciones y demás. Por otro lado, es importante también describir el impacto que se espera lograr, es decir, cuál es la finalidad del proyecto, qué presupone que la realización de los objetivos contribuyen al fin último, ¿sí? Pero no necesariamente es el único. Para poder formular la finalidad de un proyecto, es necesario que éstas se justifiquen debidamente el proyecto y sus objetivos, y además que sea posible verificar cuantitativa o cualitativamente la marcha o el progreso de la implementación del mismo. Puede constituir un único fin o también puede ir acompañado de otros fines que sean compatibles. Tenemos que tener en cuenta que no en todos los proyectos es necesario explicitar las finalidades últimas, ¿sí? Esto, como les dije, tengan en cuenta las características. Toda planificación es un proceso dinámico por el cual los componentes se adecúan de acuerdo al tipo de proyecto que ustedes están elaborando y diseñando. Entonces, los objetivos forman parte también de la naturaleza del proyecto, es decir, para qué se hace y qué se espera obtener. Hay que indicar el destino del proyecto, los efectos que se pretenden alcanzar con su realización,
Estos conforman el elemento fundamental, ya sea que expresan los logros definidos que se busca alcanzar. Hay que también distinguir entre los tipos de objetivos. Sea el objetivo principal, llamado también objetivo general, es el propósito central del proyecto. Y los objetivos específicos o los objetivos complementarios, ¿sí?, son ulteriores especificaciones o pasos. Quiere decir que hay que ir cumpliendo primero con los objetivos complementarios para alcanzar el objetivo general, ¿sí? Y en cuanto a las metas, es cuánto se quiere hacer, qué servicio se prestará, etcétera, a modo de ejemplo. Pero cuánto, la meta es cuánto, es cuantificable, se quiere hacer. Y son los logros específicos dentro siempre de un plazo determinado y en un ámbito o espacio bien definido. Lo que hacen las metas es operacionalizar los objetivos, estableciendo cuánto, cuándo y dónde se realizan estos, de modo que las actividades y las acciones correspondientes puedan ser claramente establecidas, permitiendo determinar el nivel y la composición de los insumos, las actividades que es preciso llevar a cabo, ejecutar, realizar y la modalidad de las operaciones que son necesarias para poder realizar esas actividades. Puede que la meta no esté en todos los proyectos, pero sí es importante que estén los objetivos. Y los objetivos tienen que acordarse que todo objetivo debe estar siempre escritos en verbo en infinitivo, ¿sí? Ar, ir. Y cuando hablamos de meta, es cuando nosotros las metas son útiles para medir el alcance de los objetivos, ¿sí? ¿Qué son los beneficiarios o destinatarios? Son las personas a quienes va dirigido el proyecto. Hay que identificar quiénes son los beneficiarios inmediatos o directos, que son aquellos que se ven favorecidos en primer lugar en cuanto a la realización del proyecto. Y también hay que definir quiénes son los beneficiarios finales o indirectos, o sea, aquellos a quienes favorecerán los impactos del proyecto. En este caso, ustedes que tienen que elaborar sobre la seguridad del paciente y van a trabajar, porque la propuesta era que ustedes hagan una simulación como que van a dar clases o su proyecto educativo tiene que ver con clases hacia enfermeros dentro de una institución de salud. Los beneficiarios inmediatos son los enfermeros que están haciendo o que están tomando esas clases que ustedes van a dar. Y los beneficiarios finales o indirectos son los pacientes que van a recibir los cuidados de esos enfermeros que se capacitaron, ¿sí? Eso en cuanto a lo relacionado con el tema que les propuse del proyecto que ustedes tienen que elaborar. Es importante también que ustedes expliquen, describan la localización de dónde van a implementar la propuesta, ¿sí? Es decir, hay que definir el área geográfica de dónde lo van a realizar. Hay que definir el área geográfica y el área y la institución, ¿sí? Esta localización puede hacerse a un doble nivel, ya sea macrolocalización, y esto es la ubicación geográfica del proyecto dentro del área, región, ¿sí? o zona rural donde se realiza. Y el otro nivel es la microlocalización, que tiene que identificar dentro de un conjunto menor, como puede ser el barrio, la manzana, ¿sí? O el lugar en donde se va a realizar el proyecto. Bien. Entonces, ese era el punto 2, la naturaleza del proyecto. Hasta ahora vimos
cuál es la denominación del proyecto, el primer componente, el segundo componente, la naturaleza del proyecto, ¿sí? Y ahí vimos que tenía un montón de puntos que deben estar desarrollados. Y el tercer componente de esta guía es la especificación operacional de las actividades y las tareas que se van a realizar. Es decir, con qué acciones se van a generar los productos y es decir, con qué actividades se va a alcanzar la finalidad propuesta o se va a lograr ese cambio deseado, ¿sí? Para eso, en este punto, lo que hay consiste en la sucesión de quehaceres y aconteceres que tienen como propósito transformar ciertos insumos en resultados previstos, que son los productos, siempre dentro de un periodo de tiempo determinado. Hay que explicar la forma en que se organizan, en qué van a suceder, cómo se van a complementar y cómo se van a coordinar las diferentes tareas. ¿Para qué? Para que el encadenamiento de las mismas no sufra desajustes importantes que influyan negativamente en la realización de ese proyecto, ¿sí? Por eso las actividades tienen que estar organizadas, secuenciadas, coordinadas, para ir detectando oportunamente las desviaciones y hacer los ajustes y reajustes que sean necesarios. En este punto también la organización, ordenamiento y coordinación en el tiempo y en el espacio de todas las tareas que hay que realizar para el logro de productos, metas y objetivos del proyecto. Es importante definir y especificar el inventario de las actividades que se van a realizar, de detallar la distribución de las unidades periódicas de tiempo que están insertas en la secuencia operativa, donde se señala la fecha de inicio y de terminación de cada actividad y la duración en cuanto al tiempo de las mismas. Por eso tienen que estar ordenadas y sincronizadas todas las actividades. También es importante indicar la cantidad y la calidad de los insumos necesarios, es decir, cuáles son los recursos humanos, los servicios, el equipo, el dinero, los bienes, etcétera, que son necesarios en cada una de las operaciones, en cada una de las actividades, con referencia a la asignación de recursos por cada una de las actividades que se van a llevar a cabo. El punto 4 se refiere a la modalidad de operación. Es decir, hay que explicitar cómo se hace. Hay que también especificar el instrumental metodológico y técnico que se va a utilizar para poder realizar las diferentes actividades. Y en este caso, en este punto, donde se detalla con qué métodos y con qué técnicas se van a llevar a cabo las actividades y las tareas, forma parte del plan de clases. ¿Sí? Acá entraría lo que ustedes tienen que elaborar. Es decir, que el proyecto de ustedes va a estar hasta el punto 4. ¿Por qué? Porque ahí es donde tienen que elaborar el plan de clases. Bueno, el plan de clases lo vamos a ver más adelante, en otra presentación. Entonces, el punto 5, en el punto 5 es importante determinar los plazos y el calendario de las actividades. Es decir, ¿cuándo ocurrirá? Se realiza la calendarización del proyecto, ¿sí? Y se utiliza para ello diferentes técnicas gráficas, como es el diagrama de Gantt, o el cronograma, o la red de pasos o actividades, ¿sí? Esto creo que lo vieron en gestión, cómo se elabora cada uno de estos, de esta representación gráfica de las actividades en relación en relación al tiempo, perdón. En el punto 6 hay que determinar los recursos que son necesarios, es decir, quiénes y con qué se va a realizar el proyecto, cuáles son los insumos necesarios.
Estos recursos son los bienes, los medios o los servicios que se requieren para poder obtener el producto y lograr el objetivo propuesto. Hay 4 tipos de recursos, y que son los recursos humanos, los recursos materiales, los recursos técnicos y los recursos financieros. ¿Sí? En este caso nosotros lo vamos a trabajar desde el plan de clases, pero en el plan de clases lo enfocamos a una clase. En el proyecto tiene que estar definido a nivel macro, a nivel de todo lo necesario para todo el proyecto, para toda la propuesta. Además, en este punto es necesario establecer un calendario financiero, es decir, es importante establecer en cada actividad y en cada momento o fase del proyecto cuáles son los recursos financieros, es decir, con qué plata o qué recurso monetario necesitamos para poder. En el punto 7 hay que calcular costos de ejecución y elaborar un presupuesto. Para eso, estos son los recursos que están expresados en unidades monetarias. Hay que especificar cada uno de los rubros enunciando la cantidad y la cualificación del personal necesario. También definir el material, los equipos, los gastos de funcionamiento, etc. Todo eso expresado siempre en términos de money, de plata, de billete, de dinero. Los presupuestos tenemos que tener en cuenta que siempre involucran costo de personal, dietas y viáticos, locales, materiales y equipamiento, gastos de funcionamiento, un porcentaje destinado a los imprevistos, ¿sí? Gastos de beneficios también, y pueden estar ordenados en costos directos o costos indirectos, o también se clasifican como costos fijos, costos variables, costos de capital, costos corrientes, pero para poder llevar a cabo este tipo de presupuesto ya debemos contar con persona que esté preparada en cuanto a la contabilidad o la economía, ¿sí? Que trabaje en elaboración de presupuestos. El punto 8 se refiere a la estructura organizativa y de gestión del proyecto, es decir, cómo se va a gestionar y cómo se va a organizar el mismo. Es la columna vertebral en torno al cual se estructuran y secuencian las distintas actividades. Es decir, es importante asignar responsabilidades a cada una de las personas que están encargadas de ejecutar y de llevar a cabo las actividades. Debe incluir un organigrama, un manual de procedimientos, funciones del personal, cuáles son las relaciones y las interacciones de las personas, cuáles son las modalidades y los mecanismos de coordinación, cómo va a ser el sistema de evaluación interna, cómo se va a hacer un seguimiento de la propuesta, cuáles son los canales de información. Todo esto tiene que estar detallado. Y existen 3 formas principales de estructurar los proyectos desde un punto de vista organizativo y de gestión, y que es una estructuración funcional o estructural por proyecto o una estructuración matricial. Se los nombro nada más porque esto lo van a ver en gestión, ¿sí? Lo van a terminar de entender ahí. Y en el punto 9 ya vamos terminando, ¿sí? Estos 10 puntos para la elaboración de un proyecto social. Nosotros lo enfocamos a un proyecto educativo, ¿sí? Y es la definición de los indicadores de evaluación del proyecto. Todo proyecto debe tener establecido o definido cómo lo va a evaluar, es decir, cómo va a medir la progresión del mismo hacia las metas propuestas. Estos indicadores de evaluación son los instrumentos que van a permitir comprobar empíricamente y con cierta objetividad cuál es el progreso del mismo hacia las metas que se propusieron.
Además van a permitir realizar comparaciones sincrónicas y en el espacio. También van a permitir comparaciones diacrónicas en el tiempo y poder elaborar pronósticos. Representan valores sobre los que exista un grado de consenso o posibilidad de lograrlo entre las partes que están implicadas y las interesadas en la evaluación. Los indicadores de evaluación de un proyecto, entonces, lo que necesitan para toda definición de estos debe cumplir con ciertas condiciones, que son independencia, verificabilidad, validez y accesibilidad. Y por último, el último componente es siempre que todo proyecto debe tener definido, o sea, para poder llevarse a cabo debe conocerse. Sí, los planificadores deben conocer cuáles son esas condiciones externas o esos prerequisitos necesarios para el logro de los efectos y el impacto del proyecto y para que el proyecto sea exitoso. Es decir, hay que conocer la relación entre los medios, los fines y las condiciones. Estos factores son factores, valga la redundancia, que están fuera del control del proyecto, pero que deben producirse para que éste tenga éxito y que logre el efecto o el impacto deseado. Deben especificarse claramente cuáles son y deben ser realistas y fundamentados, precisos, completos. Y ahora lo que vamos a ver es el esquema, o acá tienen un esquema o un diagrama, ¿sí?, de la interrelación entre los componentes de un proyecto y un flujo de causalidad. Fíjense que acá tienen el significado de estos esquemas. Estos cuadritos encimados implican la relación de complementariedad, la flecha indica la relación de dependencia y de causalidad. Cada cuadrado representa componentes bajo el control de la gerencia y cada círculo representa los componentes que no dependen solamente del control gerencial, sino que depende de otros factores. Y acá tenemos los recursos, ¿sí?, materiales, humanos, técnicos y financieros, los métodos y técnicas. Bien, que estos métodos y técnicas, la selección de los métodos y técnicas depende en gran medida también de en dónde se va a llevar a cabo y hacia quiénes, y van a estar organizadas de acuerdo a un calendario definido, ¿sí? Después están las actividades, ¿sí?, la definición de esas actividades van a estar en relación con los métodos y las técnicas y van dirigidas hacia el logro de los productos, ¿sí? Y acá, para poder alcanzar el producto deseado, es importante considerar estos factores externos, al igual que el objetivo, que es el efecto, y la finalidad, que es el impacto. Todo proyecto siempre está en relación, como dijimos anteriormente, a un grupo social, en donde van a estar inmersos los beneficiarios directos y los beneficiarios indirectos. Bien, entonces espero que les haya resultado claro la explicación de esta guía para la elaboración de una propuesta de intervención educativa o una propuesta social, ¿sí? Hasta dónde es que ustedes tienen que hacer el trabajo, pero deben guiarse con esto para poder presentar el trabajo final de la cursada. Recuerden que si tienen dudas, me escriben. Hay un grupo que está muy comprometido y que me escribe permanentemente, pero el resto
no tengo comunicación. Así que, bueno, nos vemos la próxima entonces. Chau, chau.